Gonzalo, la actividad científica de la Asociación Peruana de Patólogos. Nos toca tocar el tema de patología forense. El tema es muerte en adultos, a cargo del doctor Hugo Castro Pizarro como expositor y como panelista el doctor William Gonzalo. A continuación, como bien saben los participantes, deben colocar su nombre completo en el chat de participantes con su CMP para poder llevar a cabo la lista de asistencia y que sean válidas estas horas para la recertificación a fin de año. Las preguntas vamos a hacerlas al final de la charla y también pueden levantar la mano para activarles el audio al finalizar los comentarios. Bien, el doctor Pizarro, médico anátomo-patólogo, medicina y medio ambiente y desarrollo sostenible. El doctor es el actual presidente y miembro fundador de la Asociación de Patólogos Forenses, miembro activo en el capítulo de patología forense de las ciencias forenses en la Academia Americana. Lo conocemos, ha sido docente, tiene una experiencia de 27 años en la docencia, tanto en universidades nacionales como privadas. Ha sido mi profesor también, al respeto y admiro mucho personalmente. Y nuestro panelista, el doctor William Gonzalo Rojas, es médico anátomo-patólogo de pre y posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, especialista en medicina legal y en anatomía patológica, médico asistente actualmente del Departamento de Anatomía Patológica del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro de la Concepción. Le doy la bienvenida a ambos y agradezco anticipadamente el apoyo que nos dan a la asociación. Bienvenido, doctor Hugo Castro. Muchas gracias, Grisneri. De patólogos por este honor de ser un invitado en una charla de los médicos patólogos que trabajamos en el Instituto de Medicina Legal y estamos muy agradecidos por compartir el trabajo diario que desarrollamos en la Morgue Central de Lima. Me confundí. El tema de hoy que hemos elegido es la muerte súbita. Son casos que se presentan en todos los grupos etarios. Y nosotros en la morgue tenemos una data muy lo que significa la parte de desarrollar la causa de muerte. Vamos a tocar la parte de introducción, vamos a tocar cómo es que llegamos a la muerte súbita, una clasificación en general, la parte de grupos etarios, al final trataremos de hacer unas conclusiones sobre el tema. ¿Qué entendemos por muerte súbita? La Organización Mundial de la Salud nos ha definido como parte de lo que significa a los casos de la muerte inesperada, sin ningún síntoma previo a la muerte, y dentro de las 24 horas, por lo condice con la ley de emergencia que nosotros tenemos también, porque la ley de emergencia, nuestros hospitales, tanto de los dos sistemas, nos regimos bajo esa ley de emergencia, donde atendemos a los pacientes que tienen 24 horas, nos responsabilizamos cuando están hospitalizados. Y antes de esto, no podemos tener. Pero a pesar de eso, en el campo de análisis forense, en los menores, en los jóvenes, a pesar de todos los estudios que nosotros desarrollamos aquí en el Perú y en otros países, hay un
en calidad de que no llegamos a... Dentro del campo forense nosotros tenemos que tener 6 parámetros para ver en dónde nos vamos a ubicar. Está dirigida por la investigación de la parte criminal dentro del Ministerio Público, y entonces ahí nosotros tenemos que ver de que hay una investigación y nosotros tenemos que determinar la causa de muerte. Tenemos un laboratorio de toxicología en el cual podemos ver algunos componentes que podamos encontrar en ese sentido. Después también tenemos que ver imágenes. No hemos llegado a tener una TAG y una resonancia magnética, que ya últimamente en las últimas exposiciones en patología forense, los patólogos están usando parte de esa tecnología antes de hacer la autopsia, debido a que aporta al detalle de lo que ocurre al interior de los órganos que son de causa de muerte, como ejemplo el corazón, el cerebro y el pulmón. Y de rutina nosotros tenemos acá en nuestro laboratorio, tenemos la mayoría, casi un 90% He, algunos casos histoquímica, y en algunos paneles que hemos implementado en la morgue que son de inmunohistoquímica, y el panel que vamos a mostrarles el día de hoy es el panel cardíaco, que hemos visto de que nos ayuda a eliminar el daño a nivel del cardiomiocito. No hemos podido desarrollar el estudio molecular genético porque en esta desarrollar a lo largo de la charla genéticas que explican la muerte súbita. Y también debemos entender que nosotros tenemos cambios post-mortem. ¿A qué me refiero? En el sentido de que los cadáveres que vienen tienen muchas horas antes de llegar a la morgue, con un promedio de 8 horas en el mejor de los casos, y después pueden llegar en algunos sitios más de 24 horas, y esto hace de que los tejidos sufran algún proceso de lisis a nivel celular, y entonces con la morfología. Entonces esos cambios nosotros también tenemos que tener en cuenta para los estudios posteriores. Pero a pesar de eso, nuestros marcadores que hemos empleado han tenido resultados tanto en los provincias a nivel de Perú. Entonces, en la parte de dónde nacía la palabra de muerte súbita, encontramos una tesis doctoral de este año de Fisher y Von King. Ustedes saben que coroner son los que ya en 1800 los reyes de Inglaterra, la muerte en el Reino Unido, y les denominaron coroners. Y a través de ellos eran los que desarrollaban la investigación de la parte en casos de este tipo de muertes. Y ya en esta tesis doctoral, filosofía, por si acaso, ya en 1885, ocurre unos casos en los que ellos no pueden dar la causa de muerte, y entonces deciden ponerle que es ningún síntoma o signo de violencia, no había una enfermedad, y deciden, porque ellos son los coroners los que explicaban a la familia de que había fallecido a los familiares, ¿no? Y entonces introducen la parte de muerte súbita para decir, se murió súbitamente, sin ningún antecedente, y acuñan término que el día de hoy lo estamos desarrollando. 4 años atrás, miren la angiografía y la tomografía. Hemos utilizado en muerte súbita, debido a que antes de ingresar a las autopsias es necesario ver
el desarrollo de imágenes hace muy exquisita la anatomía, no solamente alteraciones que podamos encontrar, sino hacer un correlato clínico, patológico, con los hallazgos que podamos encontrar en la... Y en este reporte, Manuela Turilasi nos desarrolla cómo es que esta tomografía. Eh, Ahora vamos a entrar a cómo es que en el campo forense han clasificado y qué áreas de patología son los que se desarrollan. Mm, En los países anglosajones, ellos tienen una base de datos, tienen registros de enfermedades de corazón genético. Entonces ellos tienen un registro porque hay una información, hay una data de la población con alteraciones genéticas. Entonces esta data la usan para ver si es que fallece uno de estas alteraciones. Hay otro registro que es de la ambulancia y el registro forense que tienen todas las unidades de investigación en el campo. Y entonces, en base a los tres, se recoge la información de la muerte súbita. Nosotros tenemos un sistema en el Perú, que es el sistema de gestión forense, forensis que nosotros los patólogos lo usamos. En Lima, fundamentalmente, desarrollamos casi completo con todos los laboratorios. Nacional solamente incluimos nuestros resultados de patología. Y es a través de este sistema que podemos ver la data de lo que nosotros producimos a lo largo de los años al detalle y poder aportar con mucha información en estos casos. ¿Qué es lo que nos muestra esta data? Haciendo un compendio desde el 2009 hasta 2017, la parte de abajo son los homicidios, casi podríamos decir que es una curva plana, al igual que los suicidios, con ciertos altibajos en algunos años, pero podemos de que no hay ninguna variación. La que sigue son los accidentes, que también bordean alrededor de 2.500 por año, pero esto solamente en la ciudad de Lima. Esto hay que duplicarlo porque la de provincias no tenemos una data porque es todavía manual. Y aquí las dos últimas columnas nos pueden mostrar, miren, la parte de lo que significa muerte natural, que es la que nosotros vamos a tocar el día de hoy, y los médicos legistas que hacen dentro de la clasificación de causa de muerte, cuando no encuentra la causa que que está determinada dentro del componente homicidios o accidentes y no hay muerte natural, lo ponen como por determinar. Todo eso representa un 62%. Hemos diagnosticado casi 53.343 casos, lo que significa un gran volumen de órganos examinados y dentro de los cuales hemos el día de hoy algunos casos que se merece compartir. Ahora, la muerte súbita. Entonces, ya hemos entendido que es una muerte que no tiene ningún antecedente clínico, no hay ningún síntoma previo, pero vamos a ver que esta muerte, basado en la edad, hace que entra dentro de lo que significa la patología forense pediátrica, en ese capítulo. Entonces, la patología forense pediátrica, miren, hace un análisis de muerte súbita de 0 a 6 días y hace una postperinatal de los 7 días a los 3, hasta el año. ¿Y qué es lo que encuentra? Mira, unos datos muy importantes porque es necesario compartir. Hábito de fumar, también tiene ver en qué etapa en gestación está, su vida marital, si casada o no casada,
la edad de la madre, en qué edad de la madre se presentan, casi ninguna diferencia estadística, todas son generalmente jóvenes, parte de lo que es la, eh, la maternidad. Y lo más importante, nosotros analizamos los productos. Estos productos van desde el primer trimestre hasta el último trimestre. Y eso es lo que a veces nosotros recibimos porque este estudio de los fetos tiene mucha importancia hasta los recién nacidos para determinar cuál es la causa de muerte. Entonces, como ustedes pueden ver, y a la edad del peso de 3.000 empezamos a tener un porcentaje que se va a 39%, 36, 26% y así sucesivamente. Igual, de 7 hay una muerte súbita en estos que no se explica. Acá les traigo algunos casos que nosotros hemos diagnosticado. Es un recién nacido con 3 días de evolución, sale normal y hace un cuadro agudo pulmonar y fallece y la madre pues viene a la muerte. Entonces nosotros encontramos en el pulmón un epitelio, como ustedes pueden ver, allí, un epitelio plano, algunas células queranizadas, en una aspiración de líquido amniótico. Y entonces, diagnóstico, y entonces determinamos parte de lo que significa el diagnóstico de esta consecuencia al momento de expirado, o sea, el otro era más severo porque había más colapso de la parte en unas áreas atelestásicas, mientras que acá nosotros podemos observar que esta parte de la que alvéolos, disminución de algunos espacios, y vemos que todavía hay un material ahí alino hace una semana. Tenemos otro caso de otro que ya más o menos llegaba a los 10 días, pero ya es a nivel bronquial, o sea, una neumonía aspirativa. Para salvio, neumonía aspirativa va a depender de cómo nosotros tenemos hallazgos a nivel pulmonar. Ya el niño es un varón de 1 añito y encontramos que a nivel de los bronquiolos respiratorios tenemos unos lipofagos ahí que ocupan todo el lumen de la parte bronquial y animal estaba todos los alvéolos, ¿no? Entonces, aspiración de leche, la lactoalbúmina, para determinar por inmunistoquímica, específicamente porque hay 2 tipos de lactoalbúmina para determinar leche materna o leche artificial, y nosotros podemos determinar en este caso de cuál de las dos se trataba. Entonces miren cómo vamos yendo este tipo de muerte que se va presentando ya hasta el año. Ya empiezan a alimentarse, ya hay un material alimenticio, como vamos a ver, a los 6 meses, que es abundantes macrófagos, hay una dilatación de los espacios alveolares y vemos que este es un material aspirado ya en este pequeño de 6 meses. Igual acá, abundantes macrófagos que ocupan todos los espacios alveolares con una respuesta inflamatoria a nivel de las paredes. Y acá ya tiene 3 años, ¿no?
y ya hay carbohidratos. Pues estos carbohidratos, por una aspiración, y hay un sangrado también que es por ruptura de las paredes alveolares, vemos que están ocupando y provoca así ocupados por este material. Y acá en este caso tenemos una muerte de un niñito que ven miocitos, un poco de carne que ha llegado a parte de los bronquiolos. Y entonces acá la parte que ya tiene una reacción inflamatoria con unos micrococos y, y va a provocarle un cuadro de neumonía aspirativa por alimentación. Entonces, a veces, ¿qué es lo que ocurre? A veces las madres, que es lo que cuentan en el proceso de investigación, en este caso, eh, el último caso era de que lo había dejado y el niño había cuenta, la mamá regresa y el niño estaba totalmente, lo llevan ya sin signos de vida. Y entonces ahí hay un proceso de investigación, creen que hay que ver qué es lo que tenemos que explicarle de que hay un alimento que se a provocar un cuadro de insuficiencia respiratoria. Igual, otro caso, donde ven los carbohidratos, taponan todo el espacio alveolar, pero lo que tienen que ver es que hay una respuesta inflamatoria alrededor del mismo y inclusive algunas células gigantes, y esto nos dice la data de lo que significa la evolución de lo que ha tenido la aspiración. Hay cuadros que pueden ser inmediatos cuando son trozos grandes, cuadros subagudos cuando no hay alimento y hay un proceso inflamatorio, y hay cuadros que ingresa poco y se hace una neumonía aspirativa de larga data que puede llegar hasta los 3, 4, 5 días. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la muerte súbita del adulto, que vamos a desarrollar la parte de qué ocurre en los adultos. El Journal of Forensic Science ha publicado este año, en enero, en un distrito y qué alteraciones congénitas podemos encontrar y qué anormalidades estructurales nosotros podemos reportar dentro del campo. Lorenzo Guito nos informa estos resultados. Ellos han investigado 27.632 muertes naturales, o sea, se ha llegado, ha encontrado 21 casos de muerte súbita. Y de ahí ha hecho, que es de 19 a 62 años, con una media de 30 y una asiática. Hay un predominio de varones, un 67%, y el 33% mujeres. O sea, hay un de sexo. ¿Y cuáles son los hallazgos que nos interesa a nosotros aprender el día de hoy? Que hay hallazgos simples y hallazgos complejos. Acá denominan hallazgos simples. Cuando la anomalía, lo que han reportado al examinar macroscópicamente el corazón, ha encontrado un defecto septal atrial, defecto septal ventricular, hay una anomalía del ostium coronario. En la anomalía del ostium coronario se tiene que examinar no solamente el ostium, sino el largo de lo que significa la coronaria derecha e izquierda para determinar si es que hay una anomalía. No solamente es observar la parte del ostium. También encontraron que hay una válvula aórtica cúspide y prolapso de la válvula mitral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender y buscar cuando encontramos una muerte súbita? Debemos encontrar muertes a nivel de la parte atrial o ventricular, debemos buscar la parte de alteraciones a nivel de la arteria coronaria, si las válvulas correctamente, anatómicamente, bien, o tienen alguna alteración. Entonces, visto esto en lo simple, pasamos a lo complejo,
tenemos que examinar si hay una tetralogía de Fallot, una anomalía de Epstein, un ventrículo derecho dominante o ventrículo izquierdo, transposición de los grandes vasos y también coartación de la aorta. Pues, lo han clasificado así y eso es lo que reportan en estos casos. ¿Qué es lo que nos recomienda la asociación del grupo de trabajo científico en lo que significa la investigación médico-legal? Este grupo de investigadores nos recomiendan fundamentalmente que debemos tener en cuenta que la autopsia debe ser dirigida con competencia, con un poco de experiencia cuando se trata de esta muerte súbita. El colega que va a realizar debe tener alguna experiencia para poder buscar los hallazgos que determinen o busquen la etiología fundamentalmente de algunas anormalidades o alteraciones que puedan encontrar. Después también nos recomienda que debemos tener en cuenta de usar todas las herramientas necesarias que en el campo forense se tiene, ¿no? Tener un laboratorio que nos ayude a ver los hallazgos a nivel de sangre, si es que hay elementos de drogas, elementos tóxicos, que nos orientarían a determinar la causa. La parte de imágenes, como ya mencioné anteriormente, también dice que es necesario perennizar este tipo de lesiones y fundamentalmente tener un protocolo de muerte súbita. Y este protocolo de muerte súbita hace que todos estandaricemos la parte de la autopsia en ese sentido. Y eso es lo que más o menos en síntesis este grupo recomienda para el trabajo de investigación. A nivel global, Elizabeth Dávila Parats ha recolectado cómo es que en el mundo se reporta la muerte súbita la muerte súbita y hallazgos a nivel de paro cardíaco. Y en todos los continentes ha demostrado que en cada país tienen un registro nacional o local o regional de lo que es paro cardíaco y muerte súbita. Y ha hecho un recorrido a lo largo de todos los países y cada país, por lo menos los europeos, tienen entre 3 y 4 registros, Estados Unidos entre 2 y 3, Canadá igual, y en Latinoamérica solo Brasil está reportando este tipo de registro. El resto de países que no tenemos ningún registro nosotros de la parte de muerte súbita con paro cardíaco. Entonces, acá esta parte es para aprender y empezar en los hospitales donde ocurre el paro cardíaco, empezar un registro. Los registros, al igual que en patología, empiezan en la parte de un servicio. Entonces, si nosotros empezamos a reportar los paros cardíacos, puede que también complementemos lo que encontramos a nivel de muerte súbita después de realizar los hallazgos. Entonces, muy interesante para todos este tipo de reporte que nos hace a nivel global. Hasta África tienen 2, 3 países, Sudán también tiene su reporte. Entonces vemos que podemos tener una tarea para el futuro. Aquí les presento algunos casos que nosotros vienen dentro de ese grupo de autopsias donde a veces no encuentran nada, y encontramos unos hallazgos a nivel de tejido cardíaco, como señala la flecha, unos cuadraditos, unos núcleos de forma cuadrada, de forma rectangular, con unos ángulos bien definidos, y acá también, inclusive algunos hematíes también tienen esa misma forma como ustedes pueden observar, y ven que la parte de una eosinofilia capaz sutil a nivel de los cardiomiocitos, pero no se ve nada más. No hay una respuesta inflamatoria a nivel del intersticio, y ustedes dirán de qué se trata este caso. Este caso se trataba de un varón de 24 años en Puno, y todo el resto estaba íntegro. No, a nosotros a veces hay que resaltar, en provincias a veces nos mandan 2, 3 órganos, máximo 8 órganos como promedio,
y a veces nos toca el corazón, y a veces en el corazón tenemos que definir qué es lo que hemos encontrado. Esta es una muerte por electrocución. Son hallazgos por electrocución, que es algo patognomónico a nivel de lo que significa el tejido cardíaco. Este es otro caso, no, este es el mismo caso, pero ya con ruptura de lo que significan los discos intercalares. Los discos intercalares se han roto debido a la arritmia acelerada que ha tenido al momento del impacto. Lo que se debe buscar en estos casos de electrocución es el punto de entrada o el punto de salida, pero a veces es tan sutil cuando es pequeño, y si no tiene la curiosidad a veces puede pasar desapercibido. Y tenemos que buscar nosotros estos hallazgos histológicos a nivel del tejido cardíaco. Es más fácil encontrar la parte en la piel, que son ya otra forma. Y acá vemos esta parte de eosinofilia bien marcada ya, con ruptura a nivel del disco de este lado. Otro caso, ya de uno de 35 años, igual, miren, en forma rectangular, los núcleos, y esta es un signo que se muestra en piel. En piel hay un signo de alineación de los núcleos al sitio de contacto de la parte de la electrocución, hacia la lesión de la electrocución. Pero después no encontramos nada más, una ruptura, un resquebrajamiento, pobre respuesta inflamatoria, y no hay nada más que podemos encontrar en este caso. Otro de los casos que nosotros tenemos, aparte de los Burrier, que a veces se encuentran más en el Callao que en Lima, es el de cocaína. Caso de un varón de 28 años, en 31 de fiesta de Año Nuevo, y era para mostrar que tampoco no hay mucha parte de lo que significaba alteración del corazón. Lo único que encontramos es una eosinofilia en parches a nivel del citoplasma y una respuesta inflamatoria a nivel intravascular. Y en el siguiente, mismo caso, encontramos, miren, a nivel de este corte, algunas alteraciones del núcleo y un resquebrajamiento a nivel del citoplasma de los cardiomiocitos. Y esto era con fuerte parte cocaína que salió positivo en toxicología. También nosotros vemos que hay drogas como el carbámico que produce un daño que tóxico no informa que hay un tóxico. Nosotros tenemos que encontrar el daño a nivel de ese tóxico. ¿Y qué es lo que encontramos? Miren, acá sí hay como nos dice la literatura y la parte de los libros, que hay un leve ondulamiento con una eosinofilia y también un hipercromatismo de los núcleos. Acá hay un rompimiento de las fibras y acá igual se presenta. Y esto por la parte de tóxicos que se usan a nivel de la agricultura. No olvidemos que nosotros los casos que a veces encontramos es por el mal uso de los tóxicos en la agricultura, y a veces son fácilmente absorbidos por piel y producen un daño a nivel del tejido de corazón. Otro de los infartos que nosotros encontramos, desde 3.22 para arriba, hasta de 2.5, miren, igual, este era un varón de 35 años, miren la alineación, no hay ondulamiento, pero sí hay fuerte eosinofilia en los cardiomiocitos, no hay una respuesta tampoco inflamatoria, y vemos que se muestra también una ruptura. ¿Cuánto encontramos? 3.22 gramos por ciento de etanol. Para recordar que a partir de 0,5 en el Perú ya es parte de lo que es positivo. Ya para ir viendo los casos que tenemos en Lima, es miocarditis, tenemos el mismo caso, es no olvidar que la miocarditis
puede ser a nivel pediátrico por algunos enterovirus y también a nivel de adulto ya por algunas alteraciones a nivel de algunos genes que se alteran y van a producir una miocarditis aguda. Una clara demostración de una destrucción y a pesar de que la incidencia de esta miocarditis es muy baja, según los reportes de los investigadores puede ser de 0,1 a 1,3, pero la mortalidad puede llegar también entre 40 y 50%. Entonces, qué es lo que nosotros debemos observar? Debemos observar de que una vez que se diagnostican, y son asintomáticos, cuando eso es lo más importante, ¿no? O sea, no hay muchos síntomas y al final puede ocasionar una muerte súbita. Este es otro caso donde casi totalmente se observaba por parches el componente de miocarditis y había poco rezago de células indemnes. Acá les traje un caso de lo que nosotros implementamos, les hablé el panel cardíaco. El panel cardíaco que nosotros implementamos al principio fueron de cuatro marcadores, de actina, miosina, como en este caso, y desmina. Entonces, de los que nos sirvió fue de mioglobina porque había una fuerte sensibilidad y especificidad, pero también a veces en algunos casos no se observaba muy bien. Entonces, ustedes ven el subendocardio y ven que hay áreas del subendocardio que no pinta para hemoglobina. Entonces, hay áreas dañadas que nos ayudó en este caso a ver. El otro marcador que sí nos ha funcionado es el troponina I y la troponina T, en los cuales estamos usando actualmente. Y miren, buena sensibilidad y no muestra el daño a nivel del subendocardio. Y ustedes dirán, ayuda, sí, porque miren el HE. En el HE no se miraba nada, casi uno para decir acá hay un infarto, porque se trataba de un masculino de 7 años de la región de Tumbes. Entonces era un niñito que mandaron casi, creo que 4 órganos, uno de ellos era el corazón, los otros estaban normales, y se miraba, pues, ¿cómo le vamos a decir? Ha tenido un daño miocárdico, si es un varoncito de 7 años. Entonces, miren cómo la parte de lo que significa la troponina nos ayudó para definir en los casos donde aparentemente hay un problema de diagnóstico de certeza. Entonces, con eso ya nosotros hemos resuelto casos para poder colaborar con el diagnóstico final. Otro caso, este es un mixoma cardíaco que encontramos. Si se acuerdan, la primera lámina mostré un seriado del corazón. Felizmente nos enviaron todo el corazoncito de un año. Hicimos un seriado y encontramos unas lesiones blanquecinas a nivel de la macroscopía, y a nivel de la histología vimos que era un mixoma. Y entonces parte de los mixomas a veces son papilares, a veces son intramurales, generalmente, y a veces la mayoría son asintomáticos, pero en este caso era multifocal y había fallecido sin ningún síntoma al año de vida. Ahora sí vamos a pasar, dentro de lo que es muerte súbita, la literatura nos dice que un gran componente explica la enfermedad coronaria. Y el otro fuerte componente explica la enfermedad no coronaria, o sea, la que es la muerte súbita por arritmias o arritmogénicas, como vamos a tratar después. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos entender en el día de hoy? Acá tenemos una arteria, la medí, mide 2,99 milímetros en este varón, y es lo que normalmente mide el lumen de una arteria normal, entre 3 y 3,5. Para la mujer, entre 2,5 y 3. Eso es lo normal. Entonces, pero acá ya hay una obstrucción de la parte del lumen arterial por depósitos
ateromas, y hay dos formas de depósitos concéntricos y en semiluna. Acá tenemos otro que tiene una obstrucción y la luz es pequeña y acá hay algo al lado. Acá tenemos otra en semiluna que obstruye y acá tenemos una a nivel de la capa media con modificaciones. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Hasta dónde produce esto sintomatología? A partir del 70% de obstrucción. Entonces, si nosotros vemos la luz ya del 70%, quiere decir que este paciente antes de fallecer ya tenía algún síntoma. Este posiblemente también ha debido tener un síntoma, pero menos del 70% nosotros no va a haber, van a ser asintomáticos. Y estos a veces nosotros encontramos al momento de la disección y diferentes formas de lo que significa la parte de la enfermedad aterosclerótica. Debemos entender que esta enfermedad, en la parte de la autopsia, la tenemos que buscar no solamente en el ostium derecho o izquierdo, para ver si hay lesiones a nivel del ostium visibles al momento de abrir el corazón, o también podemos observar en el trayecto. Y para eso nosotros tenemos que hacer una disección de todo ese estrecho, porque si no hacemos, puede que esta parte de este ateroma puede estar localizado a medio centímetro, 1 centímetro o a 2 centímetros del ostium, y entonces no la vamos a observar y se nos va a pasar y no vamos a poder hacer el diagnóstico de la causa. Acá he traído algunos casos que tenemos diagnosticados por alteraciones de lo que significa la arteria coronaria. Esto es lo normal en la parte izquierda, ¿ven? La arteria coronaria rodeada a nivel del epicardio, rodeada de tejido adiposo y por debajo del músculo. Acá vemos que está parcialmente cubierta con parte de músculo. Acá ya la arteria coronaria está ligeramente por debajo del músculo. Acá se ha introducido más y acá está más profundamente. Entonces, en este artículo de la arteria coronaria en puente, hacen un estudio de cadáveres, hacen la parte de la India, un estudio de corazones. ¿Qué es lo que encuentra como hallazgo? Se encuentran que al momento de encontrar esto, hacen un estudio muy corto de 40 corazones y encuentran que hay este tipo de lesiones que ocasionan parte del diagnóstico, porque no olvidar que al momento de contraer va a producir un espasmo dentro de la misma coronaria y esta disminución le va a provocar alteraciones a nivel de la irrigación de la masa cardíaca. Y entonces, a medida que va profundizando, la sintomatología directamente va a ser más florida. Y acá les presento algunos casos que tuvimos que se combinan. Esta es la arteria coronaria, acá está el epicardio, y parcialmente está cubierta con un poco de músculo. O sea, no está en su totalidad. Todavía tiene tejido adiposo alrededor, a pesar que también tiene una doble lesión. Aparte de la tunelización, tiene parte de lo que significa una infiltración adiposa. Patologías en las cuales desarreglo acá por este infiltrado, y aparte la arteria coronaria se está introduciendo dentro de lo que significa el miocardio. Este otro caso, ya la arteria coronaria ya ha sido cubierta, aparte de lo que es el epicardio, ha sido cubierta y también está teniendo algunos focos de adiposos de lo que significa dentro de la parte intramural. Pero, miren, la arteria coronaria no tiene placas de ateromas, aparentemente, pero sí lo que tiene es el músculo alrededor del mismo. Pero todavía no está muy profundizada la lesión. Y este otro caso, ya la verdad que lo tomé en 40, se miraba que estaba casi muy profunda y estaba rodeada de todo lo que significa por todos los lados
en la parte del tejido muscular. Y la arteria estaba indemne, en una íntima, como debe ser, con esa parte de la túnica elástica y la limitante interna, bien indemne. O sea, la arteria coronaria no tiene ninguna lesión. O sea, este es una parte de enfermedad coronaria no aterosclerótica. Entonces se mete dentro de ese grupo, pero esto es lo que va a producir parte de lo que es una muerte súbita. Ahora vamos a pasar a, en abril del presente año, analizan Angelini, publica qué enfermedades congénitas cardíacas encontramos en los adultos. ¿Y qué es lo que nos reporta en ella, ¿no? Dice que debemos ser minuciosos, como al principio mostramos en el artículo del Journal Pathology. Debemos ir en forma seriada, debemos ver si hay alteraciones a nivel de cavidades grandes, a nivel de septos, a nivel de y que si no tenemos esa curiosidad de ir desde lo que significa las cavidades, tener alguna alteración, no vamos a encontrar. Y lo otro que recomienda fundamentalmente es que debemos hacer todo el corazón. O sea, no podemos recibir nosotros en el laboratorio de patología un pedacito que no sabemos que es, si es de izquierdo o derecho, porque eso nos va a desorientar y no vamos a poder desarrollar un diagnóstico congénito de las enfermedades. En este artículo ya, entrando a lo que es la cardiomiopatía arritmogénica, hace una historia natural, cómo es que lo de arritmogénico. Entonces, el Departamento de Salud Pública de Padua, de Italia, hace casi una especie de revisión este año, de decir cómo es que se acuña ese término y cómo es que nosotros produce la muerte súbita. Esta lesión, al final, concluye 3 trabajos de investigación que hay alteraciones genéticas, y mencionan a 5. Pero el más importante es el PDK2, que se lo encuentran casi en todos los trabajos que muestran en este tipo de cardiomiopatía arritmogénica, que produce muerte súbita y que no tiene ninguna lesión previa. Es una enfermedad no aterosclerótica que nos va a producir una muerte súbita en los adultos. ¿Y qué hallazgos nos dice que debemos nosotros buscar? Es el tejido adiposo en la pared posterior de los ventrículos, y lo menciona derecho o izquierdo. En algunos trabajos hay predominancia en el lado izquierdo y en otros en el lado derecho. Pero también debe tener parte de lo que es tejido conectivo. Entonces, nosotros acá vemos, en plena pared del corazón, vemos el infiltrado adiposo y pocas fibras de contráctiles que existen de la parte muscular de los miocitos cardíacos. Entonces, ustedes ven que acá ya hay un problema estructural de lo que significa la parte de contracción del corazón. Entonces, esto se va a detectar primeramente por un electrocardiograma. Clínicamente, de la onda T, y entonces van a detectar. Y el segundo mecanismo que se plantea lo van a detectar también a través de un ecocardiograma, porque van a visualizar la parte de la pared con algunas alteraciones. Y también mencionan que no deben biopsiar, porque la pared a veces, si encuentran una pared en el ventrículo derecho que mide a veces menos de 1 centímetro, no recomiendan nada de biopsia, todo es por el diagnóstico por imágenes. Las que no son diagnosticadas y pasan a la autopsia son las que nosotros le estamos mostrando el día de hoy. Ya vamos a presentar acá con mi colega, doctor William, va a presentar qué es lo que pasa a la gente que hace actividad física, ¿no? Y produce una muerte súbita. Se supone que hace una actividad física, está totalmente, tiene una buena vida, un estilo de vida saludable, que es lo que actualmente se está acuñando,
y a pesar de que hace actividad física, obtiene una muerte súbita. Entonces, en esta parte de la parte europea, nos relata que ya lo van a definir, que hay alteraciones que producen, por una parte, hay la parte de alteraciones que se encuentran en la autopsia con tipo aneurismas que puede ocasionar a nivel de la coronaria, disección, podemos encontrar alteraciones a nivel de las válvulas o prolapsos de válvulas mitrales, podemos encontrar, y alteraciones propias del miocito con algunas hipertrofias que también nos pueden explicar dentro de lo que significan los hallazgos a nivel de la autopsia. Pero en ese reporte dice que histológicamente nosotros debemos buscar el inicio de la enfermedad, que es la parte de tejido conectivo dentro del músculo, que es por donde se inicia. Y a veces mencionan que pasa desapercibido, porque ustedes ven acá le he aplicado una coloración de histoquímica para determinar cómo en este espacio de tejido cardíaco hay parte de que se está introduciendo el tejido conectivo, por acá también, y ven que es el inicio de lo que significa introducción de fibro adiposo. En este otro caso, tenemos de que parte del tejido conectivo y el tejido adiposo se va insinuando dentro de esta parte del corazón. Entonces, aparentemente ustedes dirán, un infarto, pero sí, ya podemos nosotros visualizar el día de hoy que hay alteraciones a nivel del citoplasma que sí un poquito se ven con esta tricrónica. También en la parte de Dinamarca han hecho un estudio sobre la causa súbita que se ha presentado hace dos, nos dicen en quiénes se presentan. Y esto es muy interesante porque esta es una parte clínica que ayuda a ver en personas de 1 a 49 años, un total de 52 casos, miren, de 1 a 35 había 30 casos, y de 36 a 49, 22 casos. Más había en caucásicos 47 casos, actividad, ¿cómo encontraron la actividad antes de la muerte? ¿Qué es lo que estaba haciendo antes de la muerte súbita? Había 24 que estaban relajados, se habían despertado, habían 12 que estaban durmiendo, una muerte súbita en el dormitorio, otros 6 que estaban haciendo actividad física, otros una actividad física también, muy leve, y 2 sin especificar. Eso es previo a la muerte súbita. El lugar donde ocurrió esto, 35 en casa, 9 en un lugar público, 6 camino a la ambulancia y 2 sin especificar. Y entonces 13 había un testigo al costado, o sea, un testigo que vio la muerte. 30 les hicieron maniobras de resucitación. En 15 había hipertensión, 9 con presión arterial elevada, 10 eran fumadores, 15 tenían una 25. 6 tenían abuso de alcohol y 6 con abuso de droga. Entonces, miren cómo más o menos este es el perfil de lo que significa la muerte súbita y cómo nosotros podemos investigar todos estos parámetros y nos orientan a ver el origen de los antecedentes. El lugar para nosotros es la escena del crimen y después lo podemos encontrar tanto en la autopsia como en el estudio microscópico. Este es otro caso, ya un poco se va viendo que el tejido conectivo se va haciendo más grueso, el tejido adiposo se va infiltrando las fibras y quedan algunas indemnes, y acá sí hay una leve ondulación
con alteraciones de la morfología. Entonces acá se produjo un infarto, pero con estos dos tipos de lesiones. En este otro caso vemos que este corazón ya tiene abundante tejido conectivo intersticial casi en todos los campos, y en la parte inferior tiene la parte de lo que es tejido adiposo. Y en la parte del subendocardio, ahí tenemos también depósito de tejido conectivo. En este caso, no, este es el mismo caso, vemos puro tejido adiposo con que insinúa un poquito de tejido conectivo. Acá, a nivel subendocardio solamente, el depósito de tejido conectivo. Acá está la parte del subepicárdico y el subendocardio a este nivel. Y este otro caso, tenemos una fuerte fibrosis subendocárdica que es gruesa en todo esto, y entonces vemos que ha producido un daño a nivel de corazón. Es un hallazgo patológico que nosotros encontramos en un varón ya de 31 años de edad. Y ya para ir terminando, los marcadores que más nos han sido más fidedignos en estos hallazgos de estudios de corazón sin causa aparente es la troponina I, donde ustedes pueden visualizar parte de lo que significa algunas células marca, algunas no, y las que están dañadas. Y acá, específicamente en 40 aumentos, podemos ver cómo es que se rompen esta fibra y va marcando específicamente el daño. En este otro caso, ven como a pesar de que estos son casos de provincia, vemos que no se visualiza bien como la anterior. Aplicamos troponina en este caso y vemos que sí es muy específica, y últimamente estamos aplicando lo que es la ubiquitina, aunque no se ve muy bien dentro de lo que significa la coloración. Eso es lo que más o menos el día de hoy hemos querido nosotros compartir. Aparte de muerte súbita, hay muerte súbita por la parte neurológica. Es otro capítulo que es un poco también extenso como este, que lo traigo a manera de introducción. Ya el Colegio de Patólogos, en julio del año pasado, mire, ha hecho una guía especial, cómo se debe hacer la parte de muerte súbita en epilepsia. Entonces, están yendo a protocolizar la parte de lo que significa las autopsias. Pero nos recomienda para nosotros los patólogos, ¿qué es lo que debemos hacer fundamentalmente? Es analizar todo el cerebro, hacerlo en la parte bien fijado, como dice la norma, 2 semanas o 15 días, y muestrear 8 muestras como mínimo. Y buscar estos hallazgos histológicos, porque cada una nos va a determinar alguna alteración de lo que significa peroneuronal, injuria neuronal aguda, encefalitis, gliosis, esclerosis o patología neurodegenerativa. Entonces, lo que tenemos que buscar, más o menos en esta recomendación que nos da esto, es para lo que encontramos a nivel del cerebro, que también en este estudio nos recuerda como parte introductoria que hay alteraciones de un panel genético que está alterado y debemos buscarlo. Por último, las conclusiones que acá más o menos he tratado de resumir, esta es una entidad que hay que analizarla muy bien cuando se trata de muerte súbita. Debemos emplear todos los diagnósticos que podamos encontrar, y en el Perú tenemos la oportunidad de investigar de diferente ángulo la muerte súbita y potenciar las herramientas de diagnóstico que tenemos fundamentalmente moleculares. Muchas gracias a todos. Doctor, muchísimas gracias por la conferencia. Vamos
ahora a dar pase al doctor Gonzalo para que nos presente el caso clínico. Inmediatamente después realizar las preguntas de todos los participantes a los expositores. Doctor Gonzalo. Bien, muy agradecido, doctora Grisneri, por la consideración para participar en esta oportunidad, esta semana, juntamente con el doctor Castro, para poder revisar el tema del área forense. Agradezco también a la doctora Neri y a toda la Junta Directiva, y felicito también por la iniciativa de poder compartir con todos los patólogos del país e ir integrándolos cada vez más. Bueno, yendo ya al tema, me corresponde revisar un caso de muerte súbita en el adulto. Bueno, es un caso de un varón de 38 años, natural y procedente de acá de la zona. Su profesión o el trabajo estaba orientado a la parte de los deportes. Él tenía la profesión de ser árbitro y juez de línea, ¿no?, desde hace 10 años antes. El peso, más o menos 68 kilos, la talla unos 65, y un índice de masa corporal menos de 25. ¿Qué pasó con este señor, no? Refieren los que lo acompañan a la emergencia y después vienen a facilitar información a la morgue, que estaban en un encuentro deportivo, ¿no?, una final, y el señor estaba como juez de línea. Dicen que aproximadamente antes que termine el primer tiempo, es decir, aproximadamente a los 40 minutos, este señor cae súbitamente, ¿no?, y no puede levantarse. Los jugadores, el árbitro y las personas que estaban cerca se acercan para tratar de incorporarlo, pero no logran hacerlo, y por el contrario, verifican que tiene problemas, no responde, no hay respuesta a los estímulos. Inmediatamente es llevado a un hospital público, al servicio de emergencia, donde llega el cadáver, ¿no? Pasa a la morgue, y lo que sucede en la evaluación es lo siguiente. Cuando se realiza la evaluación en un cadáver hay que verificar muchos puntos, ¿no? Entre de ellos, por ejemplo, la descripción de las prendas, ¿no?, la descripción de las características fisionómicas del cadáver. Pero en este caso lo más importante era verificar si es que tenía lesiones o no, ¿no? Y dentro de del examen que se le realiza, las únicas lesiones que se pudo encontrar era a nivel de las rodillas, de ambas rodillas, ¿no?, escoriaciones recientes, ¿no?, muy pequeñas, porque lo que referían los amigos que lo vieron es que él cae de rodillas y después termina en el suelo, ¿no? No tenía ninguna otra lesión más, ¿no? Y los otros elementos que podíamos contar dentro de la descripción son algunos elementos que podían orientar a la patología, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la cianosis severa a nivel de los lechos ungueales, ¿no?, la cianosis sacral. También la zona de las conjuntivas, la zona de los labios, había cianosis en los labios. Y el otro elemento era los elementos que además están referidos a la determinación del tiempo de muerte, ¿no?, que uno de ellos son las livideces, pero que en este caso tenían ciertas características especiales. Eran unas livideces violáceas, ¿no?, modificarse un poco. El tiempo de muerte hasta el momento de la necropsia eran más o menos unas 36 horas aproximadamente, ¿no? Y aquí se describen justamente las lesiones que se repetían en la otra rodilla, que corresponden a lesiones de tipo escoriativa. Cuando se realiza ya la apertura para verificar algunos elementos internos para poder determinar la causa de la muerte, también
no se encuentran lesiones de tipo traumática, ¿no? Que justifiquen una, en este caso en la parte forense, una investigación, una denuncia, ¿no? Sin embargo, habían algunos órganos, como por ejemplo el cerebro, que estaba bastante congestivo, había un punteado petequial interno, estaba aumentado de peso que implicaba un edema, una retención del líquido, un edema cerebral. A nivel de las vías respiratorias no había compromiso en la glotis, tampoco en las vías, a nivel de la tráquea se aperturó y no había ningún tipo de contenido. Lo que sí se podía ver a nivel de la región subpleural son los depósitos oscuros, ¿no? Muchas de las personas de la región, por el uso de las cocinas de leña, por ejemplo, que es uno de los factores para que haya este depósito a nivel subpleural. El hígado tampoco, no había lesiones externamente, a las secciones seriadas se podía ver un hígado bastante congestivo, igual que el vaso, ¿no? Otros órganos que llamaban la atención era el páncreas, había cierto grado de congestión. El páncreas hay que evaluarlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, porque es uno de los órganos que rápidamente entra en un proceso de descomposición o de lisis, y entonces puede llevarnos a una equivocación pensando que podría ser una hemorragia o un infiltrado hemorrágico en algunos sectores o algunas zonas. Sin embargo, acá sí se veía bastante congestivo, ¿no? Lo que llamaba la atención. Igual el riñón, había una congestión tanto de la región cortical como en la región medular. La mucosa del estómago, los pliegues estaban conservados, había un ligero punteado petequial, sin embargo también la mucosa estaba congestiva. Es decir, evaluando todos los órganos, no se encontraba ninguna causa que pudiera justificar la muerte, ¿no? Entonces, el único órgano que podía quedar era el corazón. El corazón, en este caso, estaba ligeramente aumentado de tamaño, la forma ligeramente ovalada, ¿no? Y se podía ver algunos elementos ya de la lisis del tejido adiposo pericardíaco, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a realizar las secciones de este órgano, encontramos dos elementos. Uno, los pequeños depósitos a nivel de la salida de la coronaria, y lo que llamaba más la atención era que este corazón se verificaba los ventrículos aumentados de grosor. El ventrículo izquierdo más o menos tenía un grosor de 3.2 y el derecho llegaba casi a un centímetro de grosor, ¿no? Incluido también el septum interventricular. A las secciones o a las laminaciones de estos órganos, de este órgano especialmente, se pudo verificar que habían áreas más claras, o algunas blanco-grisáceas, otras medias blanquecinas amarillentas, que nos estaban un poco orientando que la causa de la muerte podía ser debido a alguna falla de este órgano, ¿no? Entonces, en la ponencia anterior, el doctor Castro tuvo la oportunidad de verificar y de exponer muchas láminas en las cuales se puede encontrar histológicamente, ¿no? Tejido fibroso y también infiltrado adiposo, ¿no? Igual aquí. Entonces, la macroscopía de estos órganos tiene que ir en relación y de la mano con los hallazgos histológicos, ¿no? Y como decía el doctor, uno de los problemas en Lima, en la parte forense, por ejemplo, es que muchos de los colegas que trabajamos en provincias no entendemos la relevancia de un estudio completo de uno de los órganos, que puede ser cerebro, que puede ser corazón. Y entonces las muestras van como laminaciones nada más y permiten identificar otras áreas que pueden estar más comprometidas. Entonces, esos fueron los hallazgos macroscópicos en este caso, ¿no? Entonces, relacionando con el tema de hoy, para compartir en relación a lo que son las muertes cardíacas súbitas, tenemos acá un artículo de Joaquín Lucena. Lucena es un investigador muy renombrado, tiene muchos trabajos
en lo que es muerte súbita cardíaca, ¿no? Y tiene incluso algunos textos publicados que explican muy bien todos los mecanismos de cómo se van produciendo y por qué. Es un estudio muy renombrado. Entonces, en este trabajo, él presenta unos cuadros en el cual se puede determinar cuáles son las causas, ¿no? En este estudio de 155 casos, cuáles son las causas más frecuentes de las muertes súbitas cardíacas, ¿no? En autopsias en personas menores de 35 años, ¿no? Desde 1 a 35. Entonces, una de las principales causas de muerte súbita cardíaca, esta corresponde a alguna patología de las arterias coronarias. En este caso representó casi un 20% de su estudio. Luego, hay un gran porcentaje también que no se logra especificar. Hay embolismos pulmonares, hay miocarditis, ¿no? Hay problemas de hipertrofia ventricular, cardiomiopatías arritmogénicas, algunos de los temas que ya el doctor Castro los ha muy bien explicado. Entonces, esas son lo más frecuentes que se pueden encontrar. Sin embargo, también él explica dos grupos muy bien marcados, en los cuales hay alteración de la estructura cardiovascular en uno de ellos, y en los otros con una estructura cardíaca normal, ¿no? En lo que ha encontrado, donde hay alguna alteración de esta estructura cardiovascular, están las hipertrofias dilatadas, ¿no? O en el gran grupo de las cardiomiopatías, que son las dilatadas, las hipertróficas y las arritmogénicas. Luego están las patologías de la coronaria, los procesos como las miocarditis, problemas valvulares, algunas abnormalidades congénitas, ¿no? de la coronaria, y otras enfermedades infiltrativas también. Y dentro de lo que ha reportado, como lo que ha encontrado en este estudio, un gran grupo en el cual no hay alteración estructural, ¿no? Es decir, se encuentra un corazón normal, generalmente están relacionadas a problemas de conducción eléctrica, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de QT corto, el síndrome de Brugada, ¿no? Entre otros. Entonces, él refiere en este trabajo que la muerte súbita, ¿no es cierto?, es una muerte natural, ya los conceptos los hemos compartido. Doctor, Para él es el área... Tiene que compartir la pantalla, Sí, porque no observamos la presentación. Está bien. Muy bien. Doctora, ¿estamos? Sí. Ya vemos ¿Sí? la foto, sí. Gracias. Ok, voy a avanzar. Bueno, creo que sí vimos la presentación de las fotografías. Bueno, ¿estamos compartiendo, doctora? Sí, se ve, doctor, está muy bien. Ok, gracias. Bueno, le decía que el trabajo de Lucena, entonces, da algunas puntuaciones o precisiones respecto a lo que es la muerte súbita, ¿no? Se refiere a que más o menos son, desde que inicia hasta que sucede el fallecimiento, unas 6 horas. Se refiere, además, en este trabajo que realiza y también comparte con otros investigadores, que más o menos representan un 75% de los casos de muertes súbitas corresponden a origen de cardiovascular, ¿no? Las muertes súbitas, además, menores de 35 años, van a ser más o menos entre 1 a 2 casos por 100.000, ¿no? Y que las causas van a estar en relación a alguna patología de enfermedad del miocardio o también trastornos de los canales iónicos. En adultos mayores, sobre todo en casos de personas de raza blanca, lo que va a incrementar las muertes súbitas más bien van a estar relacionadas con las patologías de las coronarias. En España refiere que más o menos un 12.5% de estas muertes, ¿no? Corresponden a muertes súbitas, y que
en el departamento de patología donde él trabaja, más o menos encuentran que de estas 12.5%, 35% corresponde a muertes súbitas cardíacas, ¿no? Más o menos se comparte con lo que decía el doctor Castro, lo que sucede en la morgue central, ¿no? Hay una gran cantidad de muertes, entre comillas, naturales. De ellas hay un grupo de muertes súbitas, ¿no? que corresponderían también a las muertes cardíacas. Entonces, lo que refiere acá y recomienda en este trabajo es que la autopsia juega un papel sumamente importante, ¿no? Y que refiere también, ¿por qué? Porque puede identificar a estas familias para poder dar alguna consultoría respecto al origen de este problema genético, ¿no? El otro trabajo que hemos revisado corresponde a Gunnell, ¿no? que refiere cuáles son las causas más frecuentes o más comunes de las muertes súbitas cardíacas, ¿no? Y en atletas. Y él refiere que lo más frecuente son las cardiomiopatías hipertróficas, ¿no? Que están asociadas a algunas alteraciones o mutaciones genéticas. Entonces, aquí igual puntualiza qué es una muerte cardíaca, súbita cardíaca. Es una muerte inesperada, ¿no? Y que es de inicio súbito y que en el tiempo más o menos le da también una hora desde el inicio hasta que se da el deceso. Refiere además que estas enfermedades cardiovasculares van a representar más o menos 17 millones de muertes, ¿no? por año en el mundo, de las cuales ese 25% corresponde a muertes súbitas de origen cardíaco. También influye la edad, la raza, el género, la herencia, ¿no? Y el riesgo es mayor en varones que en mujeres. Además refiere que acá, a nivel del grupo etario de jóvenes, el predominio de las causas van a estar relacionadas a canalopatías, miocardiopatía o miocarditis o el abuso de sustancias, ¿no? En cambio, en las poblaciones mayores van a estar en relación con enfermedades ya valvulopatías. Entonces, la muerte, las cardiomiopatías hipertróficas, ¿no? Van a ser una de las enfermedades genéticas más comunes que van a estar causadas por una serie de mutaciones en los genes, ¿no? Y que van a estar relacionadas estos con la codificación de proteínas del sarcómetro cardíaco. Que lo otro que es importante es saber que van a transmitir, ¿no es cierto? Es un rasgo genético autosómico dominante y que es mayor en los varones. Entonces, ¿qué se va a encontrar aquí? Se va a caracterizar básicamente por un incremento en el grosor de la pared en el ventrículo izquierdo, ¿no? Y no va a haber se va a perder la dilatación, digamos, de la cavidad ventricular. Y el cuadro que ellos presentan en relación a los fenotipos, en relación con los genes que están implicados, ¿no? Por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica refieren que está relacionado con genes como el MIH7, el MIBPS3 y otros, ¿no? En el caso de las cardiomiopatías dilatadas igual, en las arritmogénicas también tienen genes específicos, ¿no? Y que la mayoría de ellos están en relación con dominancia autosómica, ¿no? Este es otro artículo que refiere o que revisa las muertes súbitas cardíacas en atletas, ¿no? Entonces aquí, para ser mucho más corto, porque las conclusiones también están en relación con los trabajos anteriores, refieren que va a haber una triada de elementos que pueden estar relacionados, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, las anormalidades en la estructura cardíaca, otras que puedan ser adquiridas y otras del sistema eléctrico. Entonces, en cada una de ellas puede haber cierto factor que pueda influir en que una persona tenga una muerte súbita o que puedan... Entonces, ¿qué cosa es la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Es un trastorno genético, básicamente autosómico, que afecta
según los estudios, a 1 de cada 500 de la población, y es más prevalente en varones, ¿no? La causa de muerte, en este caso, la mayoría son jóvenes, y patología que afecta básicamente por la causa que hemos referido anteriormente, que son mutaciones en los genes, que están relacionadas a aquellas que van a codificar las proteínas sarcoméricas. En la parte clínica o en la parte ya evaluación, de la evaluación médica, la mayoría son productos de mutaciones de genes sarcoméricos que van a estar relacionados con las cadenas beta de la miosina cardíaca, troponina T, la proteína C de la unión de la miosina, troponina K, y las cadenas también ligeras reguladoras y esenciales, ¿no? Y otras como la tropomiosina y lactina. Macroscópicamente, ¿qué se va a encontrar? Clásicamente se va a caracterizar esta patología por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que puede ser simétrica o asimétrica, ¿no? Además, va a provocar también una hipertrofia del tabique interventricular, sobre todo en la parte basal, ¿no? Es decir, en la parte subaórtica, valvular, lo que puede provocar una obstrucción a la salida del flujo y, consecuentemente, una insuficiencia mitral. Existen, además, otras variantes morfológicas, ¿no? Que pueden comprometer la parte apical o con obstrucción de las cavidades, también de la porción medio ventricular, y también la hipertrofia segmentaria de las paredes libres posterobasales del izquierdo. En el caso de las que se han designado como las cardiopatías hipertróficas verdaderas, ¿no? También puede haber compromiso en el ventrículo derecho, ¿no? Más o menos manifestarse como dilatación, es decir, empezar con una hipertrofia y luego llegar a una dilatación ventricular, ¿no? Debido a que hay una pérdida de elasticidad, de funcionamiento de los miocitos, que va acompañado además con la fibrosis, ¿no? Que va a reemplazar ese tejido que está dañado. La microscopía, va a haber un desorden bastante marcado de la estructura, de la arquitectura del miocardio. Hay una pérdida de la disposición normal, paralela de estos miocitos, y van a tener unas relaciones o uniones, ¿no? Bastante aberrantes, ¿no? Desordenadas, ¿no? En algunos casos los han llegado a denominar espina de pescado, ¿no? Macroscópicamente, entonces vemos un miocardio izquierdo bastante hipertrófico, muy grueso, ¿no? Igual el septo y el compromiso que incluye además miocardio con los elementos de reemplazo que podrían ser, ¿no? Con fibrosis y también tejido adiposo. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar alteraciones en la arquitectura, ¿no? Básicamente en el ventrículo izquierdo, ¿no? Que van a mostrar un patrón de desorden, ¿no? De desorden. Algunos textos los denominan como un patrón estoriforme. Los miocardiocitos van a estar bastante hipertróficos, ¿no? Incluso las miofibras, los núcleos con ciertas características no normales, la estructura de las miofibrillas igual, bastante irregular, y los vasos periféricos con paredes engrosadas con células con núcleos agrandados. Ocasionalmente se puede encontrar también acumulación de macrófagos, ¿no? En algunos casos puede haber los tubos del sarcolema pueden estar vacíos, se refiere, con núcleos celulares bastante incrementados y acumulados a ese nivel. Vamos a encontrar la fibrosis intersticial, y dentro de estos miocitos va a haber una alteración de la arquitectura miofibrilar, ¿no? Con entrecruzamiento de las miofibrillas,
que puede ser demostrado pues con otros tejidos, con otros estudios mucho más completos, ¿no? En este caso, se recomienda una tinción muy especial, que es la fosfotungstico-hematoxilina. Entonces vemos acá algunas fotografías y podemos ver ese desorden que hemos referido de la disposición de las fibras miocárdicas, ¿no? Además de que no están pues con una estructura o un tamaño adecuado, normal. Además, un poco irregulares, ¿no? Tenemos acá otra fotografía, ¿no? Donde básicamente se ve la disposición en desorden de los miocardiocitos, ¿no? Esta es una fotografía a mayor aumento para ver las estructuras ya del miocardiocito, y se ve un desorden incluso de las miofibrillas internamente. Igual aquí tenemos unas fibras cárdicas bastante desordenadas, algunas con incremento de su tamaño, hipertróficas. Tenemos igual aquí, ¿no? Un desorden bastante marcado, y en la fotografía de la derecha vemos unos núcleos bastante irregulares, grandes, ¿no? Y el elemento que va incluyéndose dentro de las fibras, ¿no es cierto?, que es el tejido conectivo y también en algunos casos tejido adiposo. Se menciona también que los elementos vasculares pueden tener alteraciones de las células, como en este caso vemos células con núcleos bastante agrandados. Los estudios básicamente se completan con histoquímica, y uno de los y que se ha tenido también de apoyo en la morgue. Bueno, eso era lo que quería compartir, y bueno, esta es una fotografía del lugar donde estamos actualmente trabajando. Es la provincia de Concepción, el distrito de Concepción. Es un instituto que recién ha sido inaugurado hace unos 6, 7 meses aproximadamente, y que está atendiendo básicamente la población oncológica de la región centro, y asumiendo también algunas situaciones quirúrgicas de un hospital de Huancayo, porque ha sido convertido en COVID. Les agradezco por haber compartido conmigo este caso. Gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Hugo Castro y al doctor Gonzalo por compartir esta excelente presentación. Vamos a empezar con las preguntas de los participantes. Doctor Hugo, nuestra primera pregunta sobre qué libro nos recomienda para patología forense, doctor. Es una de las preguntas de los participantes. Ya, uno de los libros introductorios de la patología forense, el patólogo Di Maio, tiene su libro publicado, ya nos orienta a cómo es que es la patología general. Después hay otros autores como Nay, que ya recientemente han publicado ya en el 2016, y así podemos dar otros autores buscando en inglés patología forense, para que más o menos hay. En idioma español no tenemos muchas publicaciones de lo que es patología forense. Bien, muchísimas gracias, doctor. La doctora Diana Rivas nos ha hecho 2 consultas. La primera de ellas es indicar cuáles son las causas neurológicas de muerte súbita y la frecuencia de los hallazgos en muerte súbita. Ya, de lo que nosotros hemos revisado es la parte de epilepsia, que les voy a dejar los links para todo lo que nosotros hemos investigado referente al tema. Los hallazgos que demuestran a nivel neurológico es que nosotros debemos investigar esas 8 muestras que puse, tanto los núcleos, lo que es el putamen, la amígdala, la parte la parte frontal, para de ahí determinar los hallazgos que podemos encontrar a nivel vascular, a nivel neuronal y a nivel de los astrocitos. Entonces nosotros, los cortes mínimos son 8, pero de esos podemos ampliar con todo el cerebro, ir buscando
las lesiones que podamos encontrar, inclusive puede ser neurodegenerativas, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un trabajo que pudiéramos hacer. Los casos que, bueno, yo cuando estaba ahí todavía en presencial, a veces sacaba todo el cerebro, se demora porque hay que fijarlo bien y hay que hacer los cortes, ¿no? Pero generalmente la mayoría envía un cortecito de 3 o 4 centímetros y no sabemos de dónde es. Ahí es bien difícil llegar a ver las lesiones que pudiéramos encontrar neurodegenerativas o vasculares que pudiéramos encontrar, porque a veces son solamente de corteza a nivel de la cortical y ya no tienen ni siquiera parte de médula. Bien, doctor, y justo a raíz de este comentario nos han preguntado sobre los protocolos de autopsia en casos de muerte súbita. ¿En el Instituto de Medicina Legal realizan o tienen ya algún protocolo establecido? Y también me gustaría algún comentario del doctor Gonzalo Sí, sobre esto. los protocolos que nosotros tenemos, por lo menos, han hecho de muerte en custodia, que es parte de lo que es en investigación, casos que suceden en sitios donde hay niños, puede ser, o pueden ser detenidos. En eso sí han protocolizado, porque parte de la Cruz Roja a nivel mundial ha dicho de esta forma tienen que hacer las autopsias. En lo que significa muerte súbita, todavía no hemos protocolizado nada, que tenemos que estudiar todo el corazón. En el corazón ocurre también corazoncito, y que en esa parte del corazoncito no podemos llegar a hacer todo el análisis que hoy día hemos discutido, ¿no? Porque lo que hemos discutido es que hay que hacer el desarrollo de todos los hallazgos morfológicos o anomalías que podamos encontrar para luego en la microscopía corroborar estos hallazgos. Al final de la charla, doctora, le voy a pasar, creo que tengo 18 referencias bibliográficas, se las paso para que compartan con los interesados y ahí van buscando todo lo que les pudiera ayudar a cada uno, porque la mayoría es en las de este año que son las más actualizadas y les va a ayudar a... Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Gonzalo, ¿algún protocolo que esté utilizando usted actualmente? Sí, doctora, primero para referirle, bueno, yo estuve trabajando hace muchos años en la parte médico-legal y actualmente ya desde hace 5 años más o menos estamos en patología. Sin embargo, he tenido oportunidad de compartir la parte del trabajo en provincias y también la parte del trabajo en Lima, ¿no? Entonces, en provincia, por ejemplo, cuando no se encuentran elementos suficientes para, por ejemplo, las lesiones que justifican una causa de muerte, reitero que muchas veces se envían cortes de algunos segmentos de algunos de los órganos, y dentro de ellos el corazón, ¿no? Sin embargo, en Lima, por ejemplo, hemos tenido oportunidad de compartir con algunos colegas de la morgue central, en el que ellos ya tienen con buen tino eh, eh, enviar el corazón completo para el estudio, ¿no? Entonces, son situaciones bastante complejas y bastante diferentes porque tiene, como decía el doctor Hugo Castro, sin embargo, el trabajo es bastante diferenciado, ¿no? Es bastante diferenciado. Entonces, por ejemplo, en provincias se encuentra un área media amarillenta, blanco, grisácea o achocolatada, y sacamos ese pedacito y se envía para su examen en patología. En cambio, en Lima, le reitero, la evaluación, ¿no? Eso es lo que yo podría compartir con relación a la pregunta, doctora. Muchas gracias, doctor. Doctor Castro, nos están consultando sobre la relación de la muerte súbita con el apnea del sueño. El doctor José Luis Cabanillas nos ha preguntado. El apnea del sueño es un trastorno del sistema nervioso central y también tiene relación con algunas
que debemos... Hay trabajos en los cuales hay casi súbita en algunos de estos casos, ¿no? Eso es lo que yo podría más o menos referir en lo que he investigado. Okay, aquí tenemos una pregunta de la doctora Bernaola sobre el caso que presentó el doctor Gonzalo, ¿no? Entonces dice, buenas noches, en los casos de muertes súbitas en deportistas, ¿cuál es en mayor porcentaje? Entonces, doctor Gonzalo y luego doctor Castro, de acuerdo a su experiencia, también me gustaría que hagan algún comentario. Sí, bueno, sí, doctora, yo he desarrollado la mayor parte del tiempo el trabajo médico-legal en Huancayo, ¿no? En la División Médico-Legal de Huancayo. Y bueno, las causas más frecuentes en el caso de los deportistas han estado relacionadas con un problema cardiovascular, ¿no? Cardiovascular. Generalmente en los jóvenes, un problema como el caso que hemos presentado con compromiso de los miocardios, hipertrofia ventricular, ¿no? En el caso de personas mayores de 35, ha habido compromiso a nivel de las coronarias, por ejemplo. Y lo otro que olvidaba, muchos de los casos que frecuentemente se han obtenido como resultados, muchos de ellos han dado un resultado positivo para el alcohol, ¿no? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales también se menciona el consumo de licor, que también puede provocar, sobre todo los depósitos de tejido conectivo adiposo a nivel de los ventrículos. Y lo otro es el consumo de drogas de manera crónica, por ejemplo, ¿no? Que también puede realizar, o sea, llevar a esa hipertrofia. Y la hipertensión arterial, ¿no? Que muchas veces, si es que uno no encuentra una buena información clínica de parte de los familiares, por ejemplo, simplemente queda como una injuria a nivel ventricular y que está relacionada justamente a una muerte súbita, no va más allá. Pero cuando uno encuentra informe clínico del hospital, por ejemplo, o los antecedentes de que los jóvenes, muchos de ellos son hipertensos, entonces ya uno tiene que tener mucho cuidado para establecer la causa de la muerte. Okay, muchas gracias. Doctor Castro. En ese sentido, hay un trabajo que se ha publicado, y no lo he mencionado, es un trabajo que lo han hecho en Estados Unidos refiriendo a raza, ¿no? Es caucásicos en mayor porcentaje, negros, asiáticos y latinos. Ese es en la parte como antecedente. El otro, hay otro trabajo que se publica en gente joven con índice de masa corporal, o sea, en sobrepeso y obesidad, que también se presenta. Entonces, debemos tener en cuenta que en este caso hay que ver los antecedentes de lo que significa la muerte súbita por el grupo etario, ¿no? Entonces, si es joven, va a ser no aterosclerótico, va a tener falla a nivel de los genes que están investigando, que estos genes codifican el desmosoma. Y entonces estos genes que codifican el desmosoma, y hay grupos que están investigando porque ahí se altera. A partir de los 30, 40 años, adultos mayores, ya la enfermedad aterosclerótica empieza a tener un buen porcentaje de explicación, porque los cuadros hipertensivos van a provocar alteración del miocardio. La parte de la coronaria en la alteración también va a provocar, va a explicar esta muerte, y alguna valvulopatía que también puede explicar el tipo de lesión, ¿no? Y en la gente muy joven, como presenté algunos casos, ya más es trastorno genético puro. Entonces, vamos a ver si es muy joven, adolescente o adulto, o a partir de los 50 años, como el caso que presentan, ya es un adulto. A pesar de que mide 1,68 m con 65 kilos, está ese árbitro con sobrepeso. Aparentemente pudiera estar dentro del límite, pero ya ese es un factor de riesgo que le motiva a ese indicador. Excelente, doctor. Ya para ir terminando, tenemos la pregunta de la doctora Karina Gudiel.
quienes nos está consultando sobre la incidencia del puente coronario como causa de muerte súbita. De los casos que nosotros hemos revisado personalmente de muerte súbita, no olvidemos que en provincia los médicos legistas, la gran mayoría no tiene mucho expertise en el manejo de casos que no, aparentemente no tienen mucho diagnóstico. Y entonces, en Lima son más acuciosos y hacen una mejor disección de las lesiones. En estos casos que nosotros hemos encontrado, son corazones parciales que nos han enviado de ventrículos, y los hallazgos que ellos reportaban, no había antecedentes, no tenían ninguna enfermedad, aparentemente venían con el diagnóstico que hay que investigar, porque uno de los diagnósticos es que tenemos que ver a la parte de definir qué es lo que pasaba. ¿Cuál es la importancia de encontrar esta lesión? Tiene cuando están en las dos primeras etapas parcialmente, no tiene mucha sintomatología y no está relacionada con mortalidad. Las que están relacionadas con mortalidad es las que están profundamente inmiscuidas dentro del tejido cardíaco, y entonces la explicación fisiopatológica dice que va a producir un espasmo en cada latido, y este latido que va a producir una isquemia transitoria en la parte del tejido cardíaco, y después le va a llegar a producir una arritmia inexplicable. Cuando se detecta, esta arritmia clínicamente puede ser por el electrocardiograma, pero a veces puede llevar a una mortalidad que al final va a ser un hallazgo dentro de lo que significa la autopsia. Bien, muchísimas gracias al doctor Hugo Castro y al doctor Gonzalo por esta participación y excelente ponencia que han tenido. Los casos clínicos han estado clarísimos, las fotos también han sido muy, muy aleccionadoras. Por favor, doctor Hugo, le invito a que pueda compartir la bibliografía que nos mencionó hace un momento, Ya. mientras la doctora Nelly Romero se despide de ustedes. Buenas noches con todos los participantes, y de hoy pase a la doctora Romero. Muy bien, doctor, en verdad me siento muy contenta y emocionada porque la semana pasada tuvimos a los de Arequipa y ahora tenemos a un patólogo de Concepción, ¿no? La tierra de las criaderas de trucha, la de la platería bonita que hay en Concepción, ¿no es cierto? En verdad, eso es lo que nosotros necesitamos, que los patólogos estén ya involucrados en todo el trabajo a nivel hospitalario, y me alegra que ya tengan ustedes un bonito local. Y de hecho, ya ahora sí, luego de haber hecho medicina legal, pasó hasta la patología, y de hecho, para nosotros va a ser muy bueno porque usted nos va a dar toda esa experiencia de una zona que es altura, ¿no? Que es un elemento también importantísimo digamos, a tomar en cuenta, doctor. Felicito porque usted es un pionero en eso, un pionero que está abriendo la patología forense en esa zona. Bueno, y el doctor Castro, nuestro amigo muy conocido, un gran experto en ese tema, y de la cual nos ha dado una muestra de esa gran conferencia que nos ha dictado. En verdad, me siento muy emocionada, y a los colegas que nos han acompañado, les agradezco la asistencia. Me alegro verdaderamente, y les agradezco a ambos por esta colaboración que hacen con nuestra Sociedad de Anatomía Patológica. Espero, doctor Gonzalo, yo creo que su caso ya es un tema de exposición suficiente como para poder afiliarlo a nuestra asociación. Bueno, y el doctor Castro, él sí es afiliado. Muchas gracias, doctor. Qué amable, qué amable, qué amable, qué grato verdaderamente. Me siento muy emocionada. Muchas gracias. A todos, muy buenas noches. Muchas gracias, doctora, para usted. Y muchas gracias a todos. Entonces, muy agradecido. Gracias a ustedes dos. El doctor Castro enviaré la bibliografía que comentó, y yo asimismo les voy a hacer partícipes a todos en el chat del WhatsApp de los 400
patólogos que ya tenemos hasta el momento, para que todos podamos compartir y aprender un poco más de este bonito capítulo de patología forense. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Muy bien. Hasta luego.